Então, boa tarde a todos e todas. A gente chega agora na nossa atividade inicial da tarde, com uma conferência que vai ser mediada pela professora Vera Cristóvão Lopes e vai ser ministrada pelo professor Federico Navarro. Então, antes de passar as honras da casa para a Vera, eu queria apenas esclarecer que a gente tinha combinado, né, Vera, que estaríamos aqui encarnadas juntas na mesa, mas a companhia aérea cancelou 2 voos de volta e não seria possível para ela vir presencialmente. Então, fizemos um rearranjo, a tecnologia também possibilita, e apesar de a gente não ter podido se abraçar, mas a gente está feliz com a participação. Muito feliz, aliás. Então, eu vou apresentar, vai ser passando o bastão. Eu apresento a professora Vera, e depois ela faz as honras da casa com o professor Federico Navarro, tá bom? Bom, a professora Vera Lúcia Cristóvão Lopes é professora associada da Universidade Estadual de Londrina, é membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, membro da Comissão Coordenadora do PPGL, líder do Grupo de Pesquisa Linguagem e Educação, LED, da UEL também, pelo CNPq, e pesquisadora do Alter, ou Alter, não sei como vocês chamam, da USP, também certificado pelo CNPq. É mestre e doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pelo LAEL, da PUC de São Paulo, com período sanduíche na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Genebra. Tem estágio de pós-doutorado no LAEL, da PUC, entre 2007 e 2008, e no PPG em Estudos Linguísticos da UFMG em 2012. Foi pesquisadora visitante na Universidade da Califórnia, campus de Santa Bárbara, com bolsa da CAPES Fulbright de outubro a dezembro de 2012 em pós-doutorado. E pesquisadora visitante na Universidade de Carleton, no Canadá, entre setembro de 2017 e fevereiro de 2018. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq desde 2013. É editora de textos em português da WEC Clearing House, Latin America, é editora da revista da Ampol e coordenadora do nosso GT de Gêneros Textuais, Discursivos da Ampol. Também é coordenadora do Laboratório Integrado de Letramentos Acadêmicos Científicos, o LILA, no Paraná, que eu tive o prazer de conhecer, né, recentemente, né, os pesquisadores todos lá, uma rede enorme de pesquisadores, e atua na linguística aplicada, elementos acadêmicos, científicos e ambientais. E, além de tudo isso que está no Lattes, tem as coisas que não estão no Lattes. E eu gostaria de dizer que Vera gosta de pedalar e tem uma energia vital que nos anima a todos. Então, Vera, eu te agradeço muito a presença e passo o bastão para você, que vai saber apresentar o nosso professor convidado, Federico Navarro. É com você, obrigada. Boa tarde, muito obrigada pelo carinho, pelo acolhimento. Sinto muito de não estar aí com vocês para esse abraço ser de verdade, assim, né? Sentindo, como disse a Juliana. Parabenizo a Márcia Mendonça e toda a sua equipe pelo MELP, o IEL da Unicamp, acho que eu estou vendo o Anderson ali. Um abraço para você também, agradeço o convite, pela honra e pela alegria que eu tenho de poder apresentar o professor doutor Federico Navarro e mediar a sua fala. É uma honra para mim e também parabenizo pelo belíssimo texto lido hoje pela manhã de vocês, né, escrito por vocês do MELP, que disse que o objetivo desta 5ª edição é refletir e examinar como se compõem as travessias entre escolas e universidades, cientes de que não há modelos únicos de vivenciá-las. Então, vamos ser brindados pela fala do professor Federico Navarro, que é licenciado em Letras pela Universidade de Buenos Aires, diplomado em Estudos Avançados e doutor em Linguística pela Universidade de Valladolid. É professor titular da Universidade O'Higgins, onde é o diretor da Escola de Educação e pesquisador associado do Instituto de Estudos Avançados em Educação da Universidade do Chile.
Atuou como pesquisador-chefe e co-pesquisador em 15 projetos financiados na Argentina e no Chile. Foi o primeiro presidente da Associação Latino-Americana de Estudos da Escrita na Educação Superior e em contextos profissionais, a ALICE, cujo evento acontecerá no Chile novamente em novembro. Estaremos lá. Já participou de mais de 220 congressos de sua especialidade e foi conferencista convidado em 85. Foi editor-chefe da International Exchanges Latin America Section do The Wack Clearing House. Seus temas de interesse incluem a leitura e a escrita na educação básica e superior, a comunicação científica e especializada, a linguística educativa e a análise do discurso. Seu projeto mais recente explora as conexões entre leitura, escrita e desempenho acadêmico. É autor do livro Escribir para Aprender, Disciplinas e Escritura en la Escuela Secundaria e editor de Escritura e Inclusión en la Universidad, além de quase 150 publicações científicas na Argentina, no Brasil, Colômbia, Chile, Estados Unidos, Holanda, México, Espanha, Peru, Portugal, Suíça e Taiwan. Federico é essa pessoa acolhedora e que agrega, né? Eu acho que Federico é um grande formador de redes, né? E por isso o fundador da ALICE, que proporciona esse grande intercâmbio, né, latino-americano de experiências e de construção de conhecimento. Então, muito obrigada, sinta-se acolhido pelo IEL, pela Unicamp e pelo MELP, e por todos nós, seus espectadores. Obrigada. Muchas gracias, Vera. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Muchas gracias por estar hoy aquí en este intercambio entre colegas y sobre todo amigos y amigas a quienes nos apasionan las mismas cosas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, sí. Hola. Bien. Quiero agradecer de corazón a la profesora Marcia Mendonza y al grupo MELP por su invitación. De hecho, me invitaron a estar en persona, pero este año no pude acomodar mi agenda. Espero visitar la Unicampi muy pronto. Es una universidad líder en investigaciones sobre análisis del discurso y literacidad en nuestro continente, como bien saben. También quiero agradecer a Vera, que nos acompaña hoy para conversar sobre mi presentación. Vera es una amiga que me dio esta profesión y que siempre se entusiasma con estas aventuras un poco locas. Les cuento que hoy hablaré con ustedes en español, pero voy a agregar subtítulos generados por inteligencia artificial en portugués para favorecer el acceso de todas y todos. ¿Ahí sí se ven las leyendas en portugués? Sí, sí, muy buenas. ¿Sí? Sí. Bueno, fantástico. De esta forma, puedo intentar ser consistente con los principios que publicamos recientemente en el manifiesto Reconsideración del inglés como lengua franca en contextos científico-académicos, que pueden descargar gratis con este código QR. En estas semanas, la revista que dirige justamente Vera, revista Dampol, publicará en exclusiva la versión en portugués de este manifiesto. Vamos ahora a empezar nuestro recorrido. Nos preguntaremos primero cómo investigamos literacidad en Latinoamérica, incluyendo Brasil. Hace muy poco escribimos con mi colega Cecilia Colombi la entrada Alfabetización académica y estudios del discurso del libro Estudios del discurso de Routledge Handbook of Spanish Language Discourse Studies, que se publicó en 2022. Cuando hablamos de literacidad en contextos escolares y de enseñanza o alfabetización académica, nos interesamos por los estudiantes, por los textos que leen y escriben, por los docentes que les enseñan y por las instituciones a las que asisten. Estos 4 factores o agentes intervinientes en la literacidad pueden tener diferentes focos según lo que nos interese de la investigación. O bien podemos poner foco en algunos de ellos de forma simultánea. Por ejemplo,
contrastando las experiencias de profesores y de estudiantes. En el estudio que hicimos con Cecilia, propusimos que hay 6 formas de investigar la literacidad en Iberoamérica, incluyendo Brasil: productos, procesos, aprendizajes, prácticas, programas y enseñanza. Podemos primero comprender la lectura y la escritura como procesos de producción y comprensión de textos, o bien se trata de 2 miradas complementarias sobre un mismo objeto. Por otro lado, por un lado, el proceso cognitivo de elaboración o procesamiento de textos, junto con las competencias y estrategias pertinentes. Por el otro, el producto estático, textual, derivado de esas competencias y estrategias puestas en juego, y sus rasgos normativos, léxico-gramaticales, discursivos, multimodales e incluso contextuales. El enfoque sobre la lectura y la escritura como procesos se vincula al problema de los aprendizajes y el supuesto de que la literacidad representa un potencial epistémico que facilita los aprendizajes, los cuales pueden verificarse en la calidad de los textos. La lectura y la escritura, además, pueden entenderse como prácticas, esto es, como participación en ámbitos culturales y formas de comunicar profesionales, académicas y vernáculas, que ponen en juego las concepciones o ideas, las expectativas y experiencias y las identidades de los sujetos que leen y escriben. La lectura y la escritura. Esta perspectiva abarca tanto descripción y medición de impacto de dispositivos curriculares de enseñanza, como perspectivas más críticas sobre aspectos de acceso, permanencia y egreso universitarios. Finalmente, si corremos el foco a los docentes en aula, la lectura y la escritura también pueden entenderse como enseñanza. La investigación se desplaza a teorías didácticas, técnicas y estrategias de enseñanza, criterios y métodos de evaluación y retroalimentación, secuencias didácticas y experiencias de enseñanza. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se leen los subtítulos? Más o menos, muy chiquitos. Bueno, por supuesto, estas 6 perspectivas pueden dialogar entre sí. Por ejemplo, podemos hallar investigaciones con foco en productos, como la caracterización de un género discursivo o textual, pero con una mirada contextualizada en la comunidad de práctica en la que esos textos circulan. También podemos hallar investigaciones que investigan intervenciones didácticas en aula, pero que miden su impacto en función de los resultados en pruebas de aprendizaje o en escritos estudiantiles. En el estudio que hicimos con Cecilia, construimos un corpus de special issues sobre lectura y escritura, aparecidos en revistas científicas indexadas de Latinoamérica, incluyendo a Brasil, España y Portugal en las últimas 2 décadas. Son 14 volúmenes y 109 artículos. La perspectiva predominante, lo que más investigamos, es sobre lectura y escritura como prácticas, 34,9%, y como enseñanza, 22%. Es decir, con un interés por las perspectivas y formas de participación de los actores educativos, tanto estudiantes como docentes. La distinción por países arroja algunos contrastes de interés. Los autores de filiación argentina, chilena y colombiana se interesan mayoritariamente por prácticas letradas y programas institucionales. Sin embargo, los argentinos también se interesan por productos textuales, los chilenos combinan interés por productos y enseñanzas, los colombianos prefieren investigar la enseñanza, y las y los brasileros prefieren prácticas, textos y enseñanzas. Por su lado, los autores de filiación mexicana estudian textos y procesos, y los españoles
se dedican mayoritariamente a la investigación de las prácticas. Entonces, nos interesa en particular la lectura y la escritura en contextos escolares y académicos como prácticas con foco en formas de participación y concepciones sobre literacidad. Además, nos interesa la lectura y escritura en relación con cómo enseñamos y formamos estudiantes, y en el caso de investigaciones con base en Brasil, Argentina y Chile, también nos interesa bastante cómo son los textos y géneros discursivos que se leen y que se escriben. Pero lo que nos interesa mucho menos es cómo esas prácticas, formas de enseñanza y clases de textos varían a lo largo del tiempo, a lo largo de las trayectorias formativas. Y esto es importante en un contexto en el que cada vez más entendemos que la lectura y la escritura son prácticas situadas con distintas demandas e intereses según la etapa formativa y vital en que nos encontremos. No podemos conceptualizar a la lectura y la escritura en la universidad, a las experiencias, ideas e identidades de estudiantes, a sus textos y vínculos con la academia, a los géneros discursivos predominantes como una foto estática o como un catálogo que no cambia ni se negocia a lo largo del tiempo. Aquí vemos una extraordinaria metáfora visual para esa trayectoria y ese cambio. Muchas veces son trayectorias llenas de miedo y de peligro, en la pluma de Sol Díaz, una ilustradora chilena que trabajó en uno de nuestros proyectos recientemente y que es muy famosa aquí en Chile. En términos más generales, como ustedes pueden ver en estos dos libros recientes, un nicho de investigación muy prometedor es comprender mejor cómo se desarrolla y cambia la lectura y la escritura a lo largo de la vida. Entonces, ahora conversaremos sobre algunos resultados de investigación, tanto cualitativos como cuantitativos, que nos permitirán entender mejor qué les pasa a las y los estudiantes con la literacidad a lo largo de distintas etapas. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Bien. Vamos a entrar ahora entonces a otra investigación, ¿sí? En particular, quiero que nos preguntemos cómo cambian las concepciones y las experiencias letradas de las y los estudiantes a lo largo de la formación universitaria. Entonces, primero, vamos a explorar cómo cambian las concepciones letradas a lo largo de esa formación universitaria. Este es un estudio de tipo cuantitativo que se publicó en Colombia en 2019 en una revista muy importante y que pueden descargar gratuitamente y en español con ese código QR. Escribimos este artículo con una socióloga, Bárbara Mora. El interés de indagar sobre las ideas, sobre las concepciones, sobre literacidad en sentido amplio, es que lo que pensamos sobre literacidad, lo que pensamos sobre lectura y escritura, impacta en lo que hacemos cuando leemos y cuando escribimos. Por otro lado, hallar cambios en las ideas y concepciones según las etapas formativas, incluso dentro de una misma institución, de una misma universidad, podría servir de evidencia de procesos formativos y de enculturación universitaria y disciplinar. Nuestro muestreo estuvo compuesto por todos los estudiantes de todas las áreas y carreras en etapa de ingreso, lo que ven a la izquierda, en etapa de transición, que es tercer año, y en etapa de egreso, lo que ven a la derecha, los graduados de una universidad chilena estatal o federal tradicional metropolitana de investigación. Es importante hacer esta distinción entre ingreso, transición y egreso, porque nos permite pensar en que existen etapas distintas. La primera, ingreso, es la de estudiantes que aún no han pisado la universidad, así que operan con sus expectativas
y proyecciones, es su imaginación sobre lo que es la universidad. La segunda etapa de transición implica estudiantes que ya han atravesado los 2 primeros años del shock de enculturación académica y letrada, han sobrevivido a este aterrizaje y ahora se encuentran transitando hacia sus especializaciones disciplinares. Por último, la etapa de egreso incluye a estudiantes que han culminado sus estudios de forma reciente, tienen un título y por tanto pertenecen al grupo reducido de aquellos que han sido habilitados profesionalmente. Poseen además los titulados una perspectiva y experiencia global y bastante fresca sobre lo que significa transitar y completar estudios universitarios. Entonces, como decía, encuestamos a todos los estudiantes de todas las áreas y carreras en etapa de ingreso, transición y egreso de una universidad chilena estatal tradicional metropolitana de investigación. Hay algo muy importante a destacar aquí. Este no es un estudio de tipo longitudinal en el que hacemos un seguimiento a lo largo del tiempo de un mismo caso o grupo de estudiantes. Aquí estamos comparando estudiantes distintos en etapas distintas. Estamos suponiendo, eso sí, que hay elementos contextuales similares, porque pertenecen a una misma institución y las diferencias temporales entre ellos y ellas son acotadas. Tuvimos una tasa de respuesta espectacular, 46%, lo que constituye 8.192 estudiantes que respondieron. Eso es mucho, mucho, mucho. Los estudiantes debían responder a un instrumento con respuestas de opción cerrada, que analizamos cuantitativamente con uso de pruebas de significancia estadística. Fíjense, primero testeamos grados de acuerdo con algunas afirmaciones asociadas a concepciones sobre la escritura. Por ejemplo, al escribir muestro una fotografía de mi pensamiento. Esa afirmación va en contra de una concepción epistémica de la escritura, en la que, a través de la escritura, transformamos lo que leemos y pensamos para reelaborar nuevos conocimientos conceptuales y retóricos. También hicimos preguntas sobre la definición de ciertos géneros cursivos clave, como el ensayo o el informe, así como sobre lo que significa comparar o explicar académicamente. Por otro lado, queríamos saber cómo jerarquizaba a los estudiantes la importancia de niveles de escritura, como la estructura, el vocabulario, la adecuación comunicativa y la ortografía y puntuación. Por último, queríamos ver cómo consideran que se enseña y aprende a escribir en la universidad. Recuerden que en todos los casos queríamos contrastar diferencias a lo largo de las distintas etapas formativas: ingreso, transición y egreso. A continuación voy a comparar algunos de los resultados más interesantes. Respecto a concepciones, consultamos los grados de acuerdo con la afirmación para escribir necesito estar inspirado. Lo que encontramos con significancia estadística es que la inspiración deja gradualmente más lugar a otros componentes necesarios para escribir. Claro, la inspiración sigue teniendo una fuerte influencia en la mirada de los estudiantes universitarios, pero, y esto es muy interesante, hay un descenso gradual y sostenido en el grado de desacuerdo. Los graduados tienen más claro que los ingresantes que no alcanza con las musas, con la inspiración, y que la escritura es una técnica que va más allá de eso, de la inspiración. También preguntamos a los estudiantes qué es un ensayo. El problema con el ensayo es que nadie sabe qué es. Y nadie sabe qué es porque es muchas cosas bajo esa misma etiqueta. Sin embargo, a pesar de esta disparidad de definiciones para el género discursivo ensayo, encontramos un patrón sumamente interesante. Las opiniones propias de los estudiantes cobran gradualmente, a medida que pasa el tiempo, mayor importancia. En contraste, los ingresantes, en su mayoría,
consideran que hay que combinar datos, argumentos y opiniones. Esta opción combinada del ensayo pierde fuerza. En contraste, la opción de exclusivamente analizar e interpretar desde la perspectiva personal y propia va creciendo a lo largo del tiempo y se consolida en la graduación. Esto es muy interesante porque significa una reivindicación de la escritura académica, ensayística, interpretativa y personal. Otro aspecto que nos interesaba contrastar era qué entendían los estudiantes por comparar, por comparación. Este fue quizás el hallazgo más sorprendente. Como pueden ver, 1 de cada 3 estudiantes inscritos, pero aún sin ingresar a la universidad, se imaginan que comparar es hallar similitudes entre autores, textos, conceptos y fenómenos. Solo similitudes. Pero esta concepción prácticamente desaparece para la transición y se mantiene estable hasta la titulación. Es decir, la enculturación académica y retórica rápidamente ajusta la expectativa a que comparar es mostrar tanto similitudes como diferencias. También es interesante revisar qué creen los estudiantes que es explicar. Recordemos que estas ideas y concepciones tienen impacto en lo que los estudiantes hacen. Es decir, los estudiantes van a explicar o van a comparar según lo que crean que es y que se espera de ellos. Si esa concepción es distinta a la que tienen sus docentes o los estudiantes más avanzados en su área, entonces habrá problemas y choque de expectativas. Para explicar, las opciones que queríamos contrastar era el rol de mi posición en celeste, mi opinión, y el rol de las citas de un autor en púrpura. Aquí podemos ver algo sumamente interesante. Se reduce la importancia de mi opinión como escritor y se incrementa la importancia del uso de citas. Es decir, al explicar, debemos estar más cerca de lo que dicen las fuentes, según dicen los titulados. Fíjense que, al igual que con comparar, el cambio se produce entre ingreso y transición, y luego permanece estable por varios años hasta la titulación. Estos patrones insinúan que es un presupuesto del entorno académico más allá de las diferencias disciplinares. Por último, déjenme compartir algunos resultados sobre concepciones y experiencias sobre enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura. Les preguntamos a los estudiantes, entre otras cosas, si un curso de escritura en primer año de la universidad es suficiente para desempeñarse en todas las carreras. El primer hallazgo de interés es que no, la mayoría cree que se necesita más que eso. Pero, más importante aún, ese consenso va creciendo con el tiempo. Es decir, los estudiantes avanzados creen que es insuficiente en mayor medida que los estudiantes que ingresan, y los titulados en mayor medida que los estudiantes avanzados. De esta manera, la experiencia universitaria va convenciendo cada vez más a los estudiantes de que no alcanza con un curso de preparación al inicio de las carreras para escribir en las disciplinas. Hasta acá hemos compartido evidencia de que muchas ideas y concepciones sobre literacidad se transforman a lo largo de la formación universitaria. El gran número de respuestas que obtuvimos en la encuesta nos permite asegurar significancia estadística, es decir, que no se trata de un error o coincidencia. Por supuesto, otras concepciones se mantienen, como pueden leer en ese artículo. Por ejemplo, todos los estudiantes en todas las etapas otorgan una gran importancia a la estructura, la adecuación comunicativa y la ortografía. Solo varía un poco el vocabulario técnico que incrementa su importancia a lo largo del tiempo. Nuevamente, si quiere leer en detalle estos resultados, están disponibles en la publicación de acceso libre que ven en pantalla. Pero esos resultados son de base cuantitativa. Nos cuesta llegar a las voces de los estudiantes.
Para poder triangular y completar estos resultados, y usando el mismo instrumento, incluimos preguntas abiertas. Me interesa, en este caso, ahondar más en las experiencias con la lectura y la escritura de estudiantes universitarios a través de las etapas formativas. En esta selección, optamos por poner el foco en el mayor contraste entre un estudiante que está por comenzar su primer semestre y un estudiante que ya se tituló en una misma carrera, facultad y universidad. En pantalla ven la publicación en español y de acceso libre y gratuito que pueden descargar con ese código QR. Las preguntas abiertas eran dos, bastante sencillas. Pregunta 1. Para ti, ¿cuáles son los textos más difíciles de escribir en la universidad? ¿Por qué? Pregunta 2. Según tu perspectiva, ¿cómo se enseña y se aprende a escribir? Tienen los estudiantes sobre enseñar y aprender escritura, porque esa es información importante para nosotros como profesores. Y queremos contrastarlo con las vivencias de estudiantes que ya transitaron por el aula universitaria. Con un equipo importante de asistentes de investigación, hicimos una codificación de las respuestas, codificación cualitativa, de las respuestas de 180 estudiantes ingresantes y 180 estudiantes graduados de 6 áreas disciplinares. Como pueden ver en pantalla, el equipo toma cada respuesta abierta y coloca etiquetas para distintas categorías. Por ejemplo, en este caso, género-ensayo y 3 dimensiones temáticas, procesuales y discursivas. Lo primero que contrastamos son los géneros discursivos. Los estudiantes que ingresan creen que el ensayo será el texto más difícil, pero los graduados cambian fuertemente de opinión. Un grupo importante de textos, estable en alrededor del 20% de las menciones, que no se corresponde con las etiquetas clásicas. Aquí puede aparecer la variedad de escrituras que atraviesa un estudiante universitario o bien cierta imprecisión institucional en la definición de clases de textos. Al contrastar por carreras, encontramos que las expectativas de los ingresantes cambian menos en graduados en humanidades y ciencias sociales. Esto puede indicar que la escuela secundaria está más alineada con las escrituras de esas áreas, humanidades y ciencias sociales, pero olvida explorar los géneros de otros ámbitos, de ámbitos de las ingenierías, de las ciencias experimentales o de la salud. También nos preguntamos por las dimensiones que los estudiantes creen más difíciles al escribir. El primer hallazgo con mucho potencial pedagógico es que 2 de cada 3 menciones se vinculan a aspectos discursivos o procesuales. Definimos operativamente aspectos discursivos como aquellos vinculados a la progresión de las ideas en el texto, la estructura de los géneros, entre otros aspectos. Por su parte, definimos a los aspectos procesuales como aquellos referidos al propio proceso de escritura, tales como las etapas de acceso a la información científica, la planificación, la revisión, entre otros. ¿Por qué tiene potencial pedagógico? Lo tiene porque tanto ingresantes como graduados tienen una concepción de la escritura en donde la organización de las ideas, la construcción de argumentos, la revisión y la planificación, por ejemplo, son los aspectos más importantes. Y realmente lo son. Muestran así los estudiantes una concepción transaccional o epistémica de la escritura con la que podemos trabajar en aula. Más aún, el mayor contraste entre ingresantes y graduados es que estos últimos, los graduados, aumentan las menciones a los aspectos discursivos. Los graduados se dan cuenta lo difícil que es gestionar aspectos discursivos al escribir. Y esto no es un tema de ciencias sociales y humanidades, sino que es especialmente marcado en ciencias de la salud y en ingenierías. Tiene sentido, porque es consistente con la escritura de textos estructuralmente cada vez más complejos, como tesis y trabajos de investigación, que son los géneros que más mencionan los graduados. Finalmente,
y estoy por terminar, codificamos y cuantificamos las menciones a formas de enseñanza y aprendizaje de la escritura. Y los resultados son muy tristes, son muy preocupantes. Los estudiantes, tanto los que ingresan como los que egresan, plantean que se aprende de forma solitaria y autogestionada. Las menciones a situaciones de enseñanza explícita rondan apenas el 20% y se reducen con el tiempo. De hecho, las menciones particulares de titulados dibujan un panorama sombrío en donde la escritura no está modelada por los profesores, sino que se desarrolla por ensayo y error. Creo que solamente aprendí haciendo. Básicamente se aprende bajo prueba y error. Prácticamente no se enseña y uno aprende a partir de los errores, dicen los estudiantes. Y no solo los graduados, sino que los ingresantes tienen la misma expectativa. Al ingresar piensa lo mismo. Por experiencia propia, se aprende en base a ensayo y error. Los comentarios de titulados son bien duros. Por lo menos yo avancé sola, sin ayuda. Esto no se aprende a lo largo de la carrera, pues los trabajos suelen ser acotados. La retroalimentación es mala, ya que se recibe una nota y a veces algunos comentarios de quien lo revisó. No es suficiente. Hay poco material pedagógico y docente para la escritura académica. Todos estos son testimonios de estudiantes que ingresan y que egresan, y opinan lo mismo. Así se observa de manera persistente una queja clara y sistemática respecto de la ausencia de apoyo y retroalimentación para desarrollar la escritura a lo largo de la formación universitaria. Vuelvo a mostrarles aquí el enlace a nuestro trabajo, que tiene nada más y nada menos que 9 autores y que puede descargarse gratuitamente. Espero que les guste. Para concluir y cerrar, y así también abrir la conversación, me gustaría repasar algunas ideas. En Iberoamérica investigamos la escritura como práctica, como concepción, como texto y como enseñanza. Esto es interesante porque la escritura es compleja y es multidimensional. Pero todavía no hemos investigado a fondo cómo esas prácticas, concepciones, textos y enseñanzas cambian o no cambian a lo largo del tiempo. Mi identidad como escritor, mis intereses y demandas de escritura a lo largo de mi trayectoria escolar, las clases de textos que leo y escribo, o mis perspectivas sobre la escritura, van cambiando de una etapa a otra, incluso dentro de una misma carrera universitaria. Y esta variación, la dimensión a través de las etapas formativas, es muy importante para entender cómo funciona la lectura y la escritura en contextos escolares. Hoy vimos evidencias significativas de esos contrastes y diferencias. Vimos que los estudiantes ingresan a la universidad con ciertas expectativas, muchas veces ocultas o implícitas, que pueden chocar, entrar en conflicto con nuestras expectativas como docentes y que tienen efectos en cómo se escribe, aprende y evalúa. Eso no lo estudiamos acá, sino que ya lo sabíamos de antes. Por eso, y con esto termino, como docentes y como funcionarios de instituciones, tenemos que conocer mejor esas expectativas, experiencias y contrastes entre estudiantes, porque son un material muy rico para aprovechar en el aula. Y porque si no lo atendemos y creemos que todos los estudiantes piensan y hacen lo mismo a lo largo del tiempo y que además son bastante parecidos a nosotros, entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y no lo estamos haciendo bien porque entonces solo podrán aprender aquellos que efectivamente se parezcan a nosotros, que no son la mayoría. Y eso es una política de exclusión educativa. Muchas gracias. Muitas graças. Nossa, 3 grandes estudos. Então, aqui no papel de mediadora, eu vou retomar. Acho que eu vou fazer assim, Federico. Eu retomo os 3 rapidamente, já coloco 3 perguntas, uma pergunta para cada estudo, antes de abrir
para o auditório, já que eu tenho esse privilégio, né, Márcia? Márcia começou assim também hoje de manhã na primeira sessão, na segunda não, mas na primeira sim, então eu vou me dar esse direito. Então, Federico compartilhou 3 estudos, claro, pelo menos, né? Claro que esses estudos se articulam a muitos outros, começando então com como investigamos letramentos em países latino-americanos e alguns outros, e trazendo questões relacionadas a fatores e agentes, entre esses fatores, as próprias instituições. E em um dos seus textos, você fala justamente em responsabilidade institucional, essa responsabilidade de acompanhamento curricular aos estudantes, e abro aspas, eu estou fazendo a minha tradução do seu próprio texto. Então, a responsabilidade institucional de acompanhar curricularmente aos estudantes de culturas discursivas e disciplinares. No entanto, muitas vezes o que a gente mais vê são iniciativas individuais ou de pequenos coletivos. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como ou que tipo de política institucional você sugere para que essas políticas possam, ou essas ações institucionais possam fomentar enculturação. Ok? No seu segundo estudo que você compartilhou conosco, você trouxe, usando o termo trajetórias formativas, que se articulam às travessias do MELP, né? Você traz novamente aí agentes e as representações, digamos assim, de iniciantes, alunos de meio termo e os formandos, e fala da importância, e termina falando, né, Federico, nas suas conclusões, a importância de nós conhecermos essas representações, ansiedades, expectativas com as quais os nossos estudantes, nossas estudantes iniciam sua trajetória formativa. E a minha pergunta é: como você acha que eles são afetados, eles e elas, esses participantes, por exemplo, de um questionário, de uma entrevista, no caso foi um questionário, como eles são afetados por essas pesquisas? Como eles recebem, se eles recebem algum tipo de feedback, e se esse feedback também é um tipo de instrumento de reflexividade para a sua própria travessia, né? E no seu último estudo compartilhado, eu gostaria de perguntar, né, porque você tem muitos e muitos textos, né, como eu coloquei na sua apresentação, se você poderia ou gostaria de compartilhar alguma iniciativa pedagógica de enculturação nessas formas de fazer, pensar e se comunicar nas culturas disciplinares como membros de comunidades acadêmicas, para se contrapor a esse cenário sombrio que você chamou, né, de estudantes, por exemplo, que tiveram experiências de escrita como uma atividade solitária, né? Então, 3 perguntas. Bueno, muchas gracias por las preguntas, Vera. Ahora vamos sin subtítulos, ¿ok? Hablaré lento. Bueno, la primera pregunta respondía a cómo las instituciones pueden abordar estos procesos de letramento o de alfabetización. La respuesta es que no hay una única respuesta, ¿sí? Y que en general son respuestas situadas en función de las oportunidades, los dineros disponibles, el tipo de personal especializado que haya o no,
los conocimientos técnicos y las tradiciones de cada país o institución o región. En ese contexto, la respuesta sería que hay que tender hacia una universidad letrada que integra diferentes acciones, todas las que se puedan. Cuanto más se puedan, mejor. No es que es opción 1 u opción 2, sino opción 1, 2, 3 y 4. Ojalá de manera institucional, curricular, obligatoria, con un sustento económico estable, con reconocimiento disciplinar y que los profesores de escritura no sean de segunda categoría, sino que tengan el mismo prestigio y tengan las mismas, reconocimientos que un profesor tradicional, digamos. En ese contexto, hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, una acción de interés son los cursos que se dictan al ingreso a la universidad. Esos cursos son muy importantes porque son la primera etapa de enculturación, digámoslo así, y de aprestamiento en ciertas cuestiones básicas que la mayoría de los estudiantes no conocen en la universidad masiva latinoamericana actual. Desde cómo se distingue una fuente confiable de no confiable, hasta cómo se anticipa un lector, o cómo gestionar un texto que hay que leer y cómo elaborar una ficha de lectura u otro instrumento. Primera acción. Segunda acción, necesitamos, dentro de lo posible, ofrecer sistemas de tutoría y acompañamiento en lectura y escritura, ¿sí? A través de, muchas veces, centros de escritura. Esto se hace en algunos países como Colombia, donde esto es muy popular, mientras que lo que dije antes de primer año se hace en países como Argentina, donde también es muy popular. Pero ahí cada país tiene su tradición diferente. En tercer lugar, podemos tener cursos y talleres específicos de lectura y escritura para diferentes etapas y para diferentes fines. Algunos más disciplinares, otros más orientados a una finalidad. Por ejemplo, en algunos lugares se hacen cursos, en Chile y Argentina se hacen cursos para elaborar la tesis, y eso es muy útil. Luego hay otra mirada que es muy interesante, que lo que hace es ir hacia adentro de los cursos normales, de los cursos de las disciplinas. Es un enfoque más de escritura a través del currículum, y ahí se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, se pueden innovar cursos respecto de cómo enseñan y evalúan escritura en un curso de otro tema. Y también algo que en algunos lados se llama cursos con énfasis en escritura, en donde se seleccionan cursos donde los estudiantes van a leer y escribir más, en grupos pequeños, con ayudantes y con feedback y apoyo. Entonces, en realidad se necesita un barrido amplio dentro de lo que se pueda. A veces se puede una sola cosa, a veces media cosa, a veces muchas, y tratar de que eso sea lo más institucional posible. Quiero aclarar que el concepto de enculturamiento, enculturación, es un concepto útil porque significa que acompañamos a los estudiantes en su inserción y asimilación de ciertas maneras de comunicar, construir conocimiento, estudiar, aprender e investigar, y que es un término mucho mejor que el de aculturación, donde la aculturación es una imposición de una cultura borrando la anterior, pero es un término, el de enculturación, que cada vez nos queda más incómodo porque supone una serie de cosas que están más o menos, no tan bien. Por ejemplo, yo lo usé el concepto, sí, pero me gustaría discutirlo un poco, porque el concepto de enculturación supone que los estudiantes casi vienen sin cultura, y que la única cultura, digamos, válida es la cultura académica, y que además los estudiantes van a decir, sí, quiero ser académico, me encanta, y no funciona así. Los estudiantes
se resisten a la cultura académica, rechazan muchas veces activamente, la transforman y en esa negociación sufren muchos problemas, tensiones identitarias, incluso hay estudios, algunos que hice yo, otros que hicieron otras personas, que muestran que los estudiantes hasta sufren bullying en sus comunidades de pertenencia, en su familia, en su enamorado o enamorada, porque empiezan a verse distintos, hablan distintos, se ven distintos y hacen cosas raras cuando van a la universidad. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, respecto a qué efectos y qué feedback la investigación tiene en los estudiantes o las personas investigadas, ahí quería contarte que fue increíble porque esa alta tasa de respuesta, también lo que encontramos es mucha gente hablando mucho sobre este tema. Es como si es un tema que los afecta mucho y sobre el que nadie les pregunta. Entonces se dio un fenómeno de catarsis notable, en donde, aunque eran preguntas por medios electrónicos para responder breve, algunos estudiantes escribieron mucho y contando experiencias un poco traumáticas. En el caso del trabajo con los profesores, que acá no les mostré, lo que sucede también con los profesores es que muchas veces, a partir de las entrevistas y de las investigaciones, empiezan a discutir lo que hacen. No es que simplemente nos cuentan, sino que ante las preguntas a veces sienten como una revisión, hacen una revisión de lo que piensan. Entonces, esto es interesante porque al investigar pareciera que también se producen transformaciones no intencionadas. Y en ese sentido les quería mencionar que todas estas investigaciones que les mostré hoy y otras derivaron en un libro que se publicó hace poco y se los quiero mostrar, que es este. Entonces, este libro, que supongo que saben, está disponible de forma gratuita en Internet, y lo financió el Ministerio de Educación, es un libro basado en esas investigaciones. Entonces, muchos de estos datos sobre concepciones, sobre expectativas, etcétera, son usados ahí como material, y este libro está dedicado a los profes, a los profesores, a los docentes. Entonces, ahí hay un efecto, un feedback, si quieres, una vuelta a la comunidad, una vuelta a la comunidad, porque este libro lo publicó la universidad donde se hizo esta investigación, la Universidad de Chile. Entonces ahí hay un retorno. Lo último que les cuento es que en una investigación que estamos haciendo ahora en otra universidad, y de hecho en unos días se defiende una tesis de Fernando Uribe, que es tesista del proyecto, encontramos en otra universidad que los estudiantes en las entrevistas cuentan que el curso de escritura de primer año significó un gran aporte a su desarrollo como escritores y escritoras y a entender qué se esperaba de ellos y ellas en la universidad. Entonces, más allá de que es insuficiente, también ahí me gustaría recoger esas citas que publicaremos pronto, en donde se ve un reconocimiento de que eso tiene un efecto positivo, ¿no?, en los estudiantes. Muitas gracias. Então, agora vamos abrir para perguntas do auditório. Márcia vai nos ajudar. Aí, quem quiser perguntar, pega o microfone, por favor. Enquanto vocês estão pensando, eu vou fazer gancho com a resposta do Federico sobre, vamos dizer, uma problematização em relação ao termo ou ao conceito de enculturação. Talvez uma reflexão, Federico, enculturação privilegiando socialização acadêmica, nos termos de Leon Street, no modelo de socialização acadêmica, portanto, talvez privilegiando questões relacionadas a gêneros e não tanto a questões de poder, de identidade, de pertencimento e agência em uma comunidade discursiva
e acadêmica, né? E aí minha pergunta seria qual conceito você entende que se articularia mais, então, com letramentos acadêmicos, quanto esse conceito mais amplo, né, que vocês mesmos colocam, né, de pertencimento, de agência, de ser membro, partícipe de uma comunidade acadêmica. Sí. Bueno, justamente en el libro que les comentaba hay 2 capítulos sobre ese tema, el capítulo 1 y 2, pero quiero responder que 2 maneras de aproximarse a la socialización académica de géneros discursivos, sin que sea un proceso impositivo de enculturación en el mal sentido. 2 maneras de hacerlo es, por un lado, que esos géneros que enseñemos sean géneros híbridos, ¿sí? Y por tanto, si por ejemplo yo quiero pedir un informe de laboratorio, está bien, un informe de laboratorio, puedo incluir una sección que sea respecto de mi experiencia personal como mi primera vez en un laboratorio. Y que eso sea una sección válida, ¿no?, del informe de laboratorio. Otra manera de hacer un género híbrido, tomamos un género académico tradicional como el informe de laboratorio e incluimos elementos de escritura más personal. Otra manera de hacerlo es tomar un género vernáculo de fuera de la academia y utilizarlo para fines académicos. Por ejemplo, un género que está en el libro que les conté es el instructivo de YouTube. Un instructivo de YouTube para jugar un videojuego, por ejemplo, parece no académico, pero necesita planificación, necesita escribir un guión, necesita estructuración, necesita anticipar la audiencia, necesita un uso pedagógico del lenguaje, etcétera, etcétera, y todo eso es muy útil. Bueno, esa es una manera, géneros híbridos. La otra manera, muy importante, es que enseñemos discurso académico de manera crítica, de manera desnaturalizada. Entonces podemos decir, por ejemplo, que en una tesis de pregrado en ingeniería eléctrica está prohibido usar la primera persona singular en español y en portugués. Está prohibido, según vimos en las investigaciones, pero que eso no es porque sí, que eso no es porque es, sino que eso es porque construye un efecto de objetividad, que es mentira, pero que tiene un efecto retórico. Entonces invitamos a los estudiantes a que entiendan la escritura no como algo impuesto, sino como un artefacto que utilizamos con un fin que también le conviene al estudiante. Entonces deja de ser impositivo y empieza a ser algo más divertido, más entretenido, más razonable, que tiene más significado. También en esa enseñanza crítica podemos mostrar que por ejemplo, que esa primera persona borrada hace 200 años era una primera persona que estaba al frente en ciencia, ya está investigado esto. Y el artículo científico en el fines del siglo XVIII, se escribía en primera persona y era una carta al director de la revista. Letters, ¿sí? Entonces, y lo afirmaba Newton. Yo, Newton, no sé qué. Y eso se va transformando en el paper moderno en física, en ciencias experimentales, donde no hay primera persona. Todo esto es una perspectiva crítica. Nos ayuda a mostrar que es una convención un poco arbitraria, un poco comunicativamente orientada, pero que no es simplemente una norma impuesta, sino que podemos verla con distancia. Entonces yo creo que estas 2 maneras
que además invitan a los estudiantes a que jueguen el juego con una posición más activa. Son mucho mejores, no creo, funcionan mejor, efectivamente funcionan mejor en aula, porque nos hacemos aliados de los estudiantes en esa socialización académica. Y no es simplemente, este es el género, apréndalo y escriba así, y listo, y no opine. Muchas gracias. Auditório do IEL, perguntas? Comentários? Vocês escutam bem? Boa tarde, eu gostaria de saber, meu nome é Roberto, eu gostaria de saber como poderíamos utilizar esta pesquisa no ensino básico, se é possível ou não. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta difícil porque, tal como dijimos, en distintas etapas se piensan cosas distintas, se necesitan cosas distintas, y en la educación básica, por supuesto, el panorama es distinto. Sobre todo, además, tenemos que decir, no sé cómo se organiza en Brasil, pero la educación básica también tiene etapas. Y tenemos una primera etapa de alfabetización inicial, tenemos antes una etapa de prealfabetización, y luego tenemos etapas más avanzadas, donde incluso los estudiantes empiezan a escribir distinto o leer distinto según el área. Entonces, lo primero es que la educación básica no es homogénea, tiene por lo menos estas 3 etapas, digamos, una preetapa, una etapa inicial y una etapa más escolar académica. En cada una de estas etapas también hay concepciones y expectativas sobre lo que es la lectura y la escritura. Y yo diría que lo primero que diría es que todos los hallazgos que compartí con ustedes no sirven para básica, porque en básica hay otras concepciones y otras expectativas. Entonces, lo primero sería investigar qué piensan sus estudiantes sobre estos diferentes temas, ¿sí? ¿Qué piensan? Entonces, lo primero sería indagar sobre eso. Por ejemplo, lo más probable es que los estudiantes de 9, 10 años piensen que la escritura es sobre todo dimensiones superficiales como la ortografía y aspectos mecánicos y estéticos, la forma de la letra a mano. Eso va a tener un rol súper importante, probablemente. Entonces, con estudiantes más grandes hay que ir corriendo esa concepción a otra concepción que tiene que ver con aspectos de mayor complejidad, como la estructura, el vocabulario, la planificación o el destinatario. Entonces, el trabajo está en correr una concepción donde al escribir reviso que se vea lindo, bello, a una concepción en donde al escribir tenga cierta organización, por ejemplo. Hay otro aspecto también muy importante en básica, que es distinto a universidad y educación media, y es que el desarrollo intelectual, cognitivo y motor de los estudiantes es menor. Entonces, hay ciertas cuestiones que no podemos todavía esperar de un estudiante niño o niña. Ahí hay una distinción muy interesante, que ya conocerán seguramente de los años 80, entre escritores maduros e inmaduros y entre escritores expertos y novatos, ¿sí? Son categorías de los años 80. Flowery Hayes, Berater y Scardamalia. No estoy diciendo nada nuevo, pero una noción muy interesante de Berater y Scardamalia es que un estudiante inmaduro puede ser experto en esa inmadurez. Entonces, podemos tener escritores inmaduros expertos. Entonces, por ejemplo, un estudiante, un escritor niño-niña, ¿sí? Que
es inmaduro porque todavía no tiene una estructura, todavía no planifica, todavía no revisa, y todavía, no anticipa a la audiencia. Sin embargo, quizás sí tiene muy entrenada su fluidez y escribe muchas palabras. No tiene mucho sentido, pero las oraciones no se conectan, no hay cohesión ni coherencia, pero escribe largo. Y como escribe largo, su profesor lo felicita y le dice, muy bien. Entonces, ese escritor es exitoso y de alguna manera experto en ese contexto de tercer, cuarto, quinto grado. Pero esa estrategia que usa pronto le va a resultar insuficiente. Entonces, ahí tenemos que trabajar sobre sus concepciones respecto de lo que es escribir bien y con éxito para convertirlas en otras concepciones en donde puede escribir quizás más corto o igual, pero con una estructura más definida. Entonces, la respuesta es que hay que hacer varias cosas que son distintas porque en educación básica los estudiantes están en otra etapa de desarrollo y por tanto tienen otras concepciones, necesitamos llevarlos hacia otras nuevas concepciones que son de distinto tipo. Obrigada, Federico. Mais alguma questão? Eu queria aproveitar a pergunta do Roberto e fazer a seguinte reflexão. Aqui no Brasil, nós temos o Exame Nacional do Ensino Médio, se chama ENEM, que é uma prova aplicada para acesso ao ensino superior público, especialmente nas universidades federais. E o Enem, a prova de escrita do Enem, a famosa redação do Enem, é uma espécie de ensaio, né? A gente usa pouco esse nome, mas é uma espécie de ensaio. Ela é exatamente de caráter dissertativo argumentativo, ela foi assumindo ao longo dos anos, e eu tenho aqui professores de redação de escola também, um formato muito rígido, muito predizível, e que não dialoga necessariamente com habilidades de escrita, né? Habilidades de escrita mais complexas, digamos assim, de pensar a interlocução, de pensar essa escrita situada, etc. A queixa de muitos professores já há algum tempo, você me acompanha, Federico, tudo bem? Já há algum tempo, é que, embora a gente reconheça a necessidade de um exame de escrita no acesso à universidade, eu não estou colocando isso em questão, esse formato que o Enem foi assumindo ao longo do tempo, ele termina, de certa forma, impactando negativamente o trabalho com escrita dentro da escola. Porque, estou vendo colegas professores aqui, né, concordando, porque o professor lá na escola tem uma pressão que eu preciso ensinar aquilo que também permitirá ao meu aluno acessar a universidade, já que este é o exame, não é outro. Mas isso não significa necessariamente ensinar de forma complexa a produzir por escrito. Bom, então, feito esse preâmbulo, temos problemas com o Enem. Agora que nós temos novamente um governo federal que tem se preocupado, pelo menos acenado para preocupação com retomar políticas públicas, etc., isso tem aparecido, o Enem tem aparecido como uma pauta possível de mudanças. Não sabemos ainda como, mas há uma movimentação já. Diante disso, os alunos entram nas universidades. Aqui, a Unicamp ela tem o seu próprio vestibular, mas ela também tem um edital que aceita a nota do Enem. Então, tem estudantes aqui dentro que vieram fazendo Enem, etc. Então, eles entram com esse modelo, né, da redação do Enem, dissertativo argumentativo, e aqui a gente, de certa forma, muitas vezes, quando você falou da naturalização dos gêneros, a gente repete, em outro contexto, certas fórmulas, né? Então, não é a redação do Enem, mas sei lá, o artigo, enfim, a gente parece que não se livra
de certas coerções, né? Ou porque a nossa comunidade, eu estou falando demais, porque a nossa comunidade valoriza, esse é o gênero que você tem que aprender e não outro, né? E ficamos, professores de universidades e comunidade e professores da escola, um pouco reféns, sabendo que professores universitários talvez tenham maior margem de manobra, né, nesse campo aí todo. Então, pensando nas travessias escola-universidade, como é que você imagina, se você pudesse comentar um pouco, essa transição de um modelo reificado de escrita muito forte, especialmente no ensino médio brasileiro, para novos modelos também, mas reificados também de escrita na universidade. Como é que essa passagem, que parece que é um pouco abrupta, porque os modelos são diferentes, mas como é que a gente lida criticamente com isso, na sua sugestão? Você trouxe com a perspectiva crítica e falou dos gêneros híbridos. Se você pudesse comentar. Eu não sei se eu fui clara. Entendí creo que todo, pero me faltó la pregunta. A ver si me ayudas, Vera, con la última pregunta que hizo la profe. Não é... Pode falar, Vera. A transição. Sim. Acho que a pergunta da Márcia é justamente sobre essa transição, né? De um enfoque no ensino médio voltado para a redação do Enem, Sim. desses textos argumentativos mais fechados, para a expectativa muito diferente, né, do ingresso na universidade com outro tipo de produção textual. Então, essa passagem abrupta, né, que causa tensão, né, Márcia? Sim, ela é abrupta, mas ela repete um modelo de reificação de escrita, né, e de modelos e de naturalização de formas textuais. Enfim, parece que a cilada é em todo lugar, né, na escola e depois. Se você puder comentar um pouco. Bueno, el tema que trae Marcia es extremadamente complejo, ¿sí? Y hay varias cuestiones. Entonces, que haya un ensayo con un formato rígido, prefijado, para el ingreso a la educación superior, como una prueba estandarizada de altas consecuencias, es algo común que pasa en otros países, en Estados Unidos, en Colombia entiendo que hay algo similar, etc. Y tal como dice Marcia, esto tiene un efecto negativo, por ejemplo, en la escuela, porque lo que sucede es que los docentes enseñan a escribir eso y no otras cosas. Por tanto, la escritura se convierte en un ensayo rígido y prefijado. Esto se llama, tiene un nombre informal que es teaching to the test, es decir, que transforma la docencia y el currículum en función de una evaluación estandarizada, algo que no debería ser así. Ahora, quiero contarles que en algunos países también hay una prueba, pero sin escritura, como en Chile. Hay una prueba de ingreso a la educación superior que es solo lectura. Y el efecto creo que es peor, porque el efecto es que no se escribe directamente. Si en la prueba solo tomo lectura, entonces en los últimos años de la enseñanza media solo ensayo lectura. Entonces el teaching to the test siempre es tramposo y siempre tiene efectos negativos. Otro efecto negativo que tiene este tipo de cosas es que genera una gran desigualdad. Como ustedes saben, en Brasil esto está súper claro, porque las familias con más dinero envían a sus hijos a entrenarse, especialmente y fuera de la escuela, para escribir en él y sus partes, ¿sí? Bueno, una forma, ojalá lo hagan, de que esa prueba no sea tan mala, es que se puedan escribir cosas distintas, que no sea solo un ensayo, sino que haya una serie de opciones, incluso que
los estudiantes puedan elegir, puedan elegir aquello que les parece más sencillo. Esto no es un invento, existe y, por ejemplo, está muy desarrollado, como sabe Vera, y Marcia quizás también, sí, Vera y Marcia, en las pruebas estandarizadas de inglés como segunda lengua, en donde ya es sentido común que haya una diversificación de géneros discursivos. Entonces se escribe un ensayo, pero también se escribe un texto de participación ciudadana, como una carta de diferentes cosas, cover letter, complaint letter, etc. O una narración u otras cosas, ¿sí? Entonces, eso ya diversifica la escritura. Hay diferentes cuestiones. Otra manera de que esa prueba sea un poco mejor es que el género elegido, en lugar de un ensayo, sea un género que tenga una audiencia más clara y un propósito más claro. ¿Cuál es la audiencia de un ensayo? No sabemos. La audiencia de un ensayo es un profesor, pero cuando escribo una carta de queja, por ejemplo, o una carta de solicitud, ahí el destinatario puede ser una persona, por ejemplo, con más poder o una persona más cercana o más lejana, y todo eso es muy interesante para ver que también escribe quien escribe. Y también es más fácil ver si el texto cumplió su propósito. En un ensayo es un poco más difícil. Todo eso sobre la manera de evaluar de forma estandarizada, ¿no? Y diferentes opciones que tenemos. Déjenme mostrarles un texto que publicamos en Brasil justamente hace muy poco, que quizás les interese, que es este, aquí, en este texto que se llama Validez y Justicia hacia una evaluación significativa en pruebas estandarizadas de escritura. Hablamos de estas diferentes variables al considerar y analizar una prueba estandarizada. Esto se publicó en la revista Meta-Bailação de Brasil. Ahora, ¿qué pasa en ese shock o en esa transición? Primero, sabemos que hay un shock. Sabemos que el primer y segundo año en universidad son los años donde tenemos altas tasas de deserción y donde en particular muchos estudiantes abandonan, hay problemas vocacionales, hay muchos problemas. Entonces, la transición es especialmente importante. Por otro lado, efectivamente, puede ser que toda esa preparación para ese ensayo no sirva exactamente para las demandas de la universidad. De todas formas, quiero decir que muchos profesores de muchas carreras y universidades tienen una visión rígida, prefijada y esquemática de la escritura. No es que necesariamente al ingresar a la universidad los estudiantes empiezan a escribir textos complejos, diversos y de fuerte anclaje disciplinar. De hecho, tenemos un estudio que está ahora en evaluación, a ver si se publica, en donde encontramos que en los primeros 2 años la mayoría de los escritos son altamente escolares. Son textos genéricos, son pruebas, son preguntas-respuestas. Entonces, también creo que tenemos que pensar que los escritos, los géneros más complejos, específicos, estructurados, vienen un poco después. Entonces, a pesar de que sí hay un shock, la verdad es que los primeros 2 años de la universidad un poco se parecen a la escuela, en términos de la generalidad escolar de la escritura. Sin embargo, el shock está porque hay diferencias, y una de las diferencias tiene que ver con el nivel de exigencia y con el nivel de autogestión, más que con la escritura. Entonces, por ejemplo, se da un fenómeno terrible, que es que un estudiante que en su escuela secundaria era el mejor, siempre le iba bien, ingresa a la universidad donde hay un proceso de selección y pasa de ser el mejor a ser el peor.
Y eso para muchos estudiantes es muy difícil, es muy duro. De pronto, usan las mismas estrategias, estudian la misma cantidad de tiempo y les va súper mal. Entonces, yo creo que la transición tiene que ver con muchos aspectos, es de altísima complejidad, tiene que ver con la cantidad de lectura y escritura, tiene que ver con las formas de estudio, tiene que ver con la exigencia. Y un dato un hallazgo de la última investigación que hice y que espero que lo publiquemos pronto, nosotros encontramos que los estudiantes a los que mejor les va son estudiantes que leen y escriben mucho fuera de la universidad y que traen ese hábito a la universidad. Traen el hábito a la universidad y lo dicen. Entonces, para ser un poco más concretos, una forma de acompañar esa transición podría ser aprovechar y fomentar esos hábitos de lectura y escritura fuera de la universidad. Entonces, un estudiante que lee muchas novelas románticas, mucho, no sé, mucho literatura juvenil, literatura de fantasía, muchas novelas, cuando de pronto tiene que leer muchos textos académicos, tiene herramientas para saber leer durante muchas horas y las puede transferir. Entonces, porque ese es otro shock. El shock tiene que ver con el nivel de demanda, ¿no? En cantidad de lectura y escritura. Entonces, los estudiantes acostumbrados a leer mucho más allá de la escuela son estudiantes que pueden trabajar mejor, lidiar mejor con la exigencia nueva del shock del primer año. No te respondí completamente, Márcia, yo sé, pero la pregunta era difícil. Eu acho que respondeu sim, como é possível responder. Estava só com a tela ali. Muito obrigada, Federico. Eu anotei aqui uma lista de tarefas, porque quando você vai falando, você precisa é importante fazer isso, 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 e tudo junto ao mesmo tempo. A gente diz assim, não chegamos nem no 2. Né? Quanto mais nos 6 integradamente, organicamente ao longo do tempo. Mas as tarefas estão aqui, ou pelo menos as sugestões, né, que você traz a partir de estudos, o famoso, né, a partir de evidências, né, que isso é importante, já estão aqui anotadas. Eu queria passar novamente para o público, se tiver mais alguma questão. Tem uma questão aqui no chat da transmissão ao vivo, eu vou ler, tá bom? Pergunta de Nayara, e ela pergunta: gostaria de saber o que o professor Federico Navarro pensa sobre as percepções dos alunos e dos professores sobre o que significa elaborar uma monografia. Aqui no Brasil, a gente chama ou de monografia ou TCC, trabalho de conclusão de curso, mas é o trabalho de final de curso. Para certas graduações, você precisa fazer o trabalho final, que é um trabalho um pouco de mais fôlego, não sei como se chamaria no Chile, mas a pergunta é essa, considerando o processo conjunto das práticas de letramentos acadêmicos que envolvem também dimensões multimodais. Essa é a pergunta. Entonces, la pregunta era sobre las monografías, que es un trabajo final extenso e importante en Brasil. ¿Cuál era la pregunta? No llegué a escuchar. Quizás sobre sobre o que você poderia comentar sobre as percepções dos alunos e dos professores sobre a elaboração desse tipo, desse gênero aí, né, que seria a monografia ou o TCC. Se você tem algum dado sobre isso, alguma experiência ou não. Sí. Bueno, primero, no quiero repetirme, pero en este libro, que les quiero mostrar aquí, en este libro hay 2 capítulos sobre la tesis o trabajo final de titulación. Y son 2 capítulos realmente muy, muy buenos, que les quiero mostrar aquí
en el índice, si me permiten. Aquí. Este capítulo que está aquí se llama ¿Cómo acompañar la escritura de tesis y memorias de pregrado? Propuestas para retroalimentar en etapas de finalización de estudios. Lo escribió Fernanda Uribe Gajardo. Y este es un capítulo muy interesante donde hay diferentes reflexiones, datos teóricos y ejercicios. Está orientado a los profesores, no a los estudiantes, a los profesores, para acompañar este proceso de titulación. Y además hay otro capítulo que me encanta, que es este de aquí, que se llama Claves y casos para formar doctoras sobre la tutorización de investigadoras jóvenes. Lo escribió un autor muy importante, catalán, Daniel Cassagney, y es un capítulo fantástico. Me encanta porque plantea 10 claves, aquí están las claves: aceptar doctorandas, plantear la tesis, formular preguntas de investigación, cumplir los requerimientos éticos. Entonces, estos 2 capítulos los recomiendo para que puedan leer estos materiales de colegas que son muy, muy buenos. Y este libro es gratis, está online, así que se lo pueden descargar y consultar. Ok, eso por un lado. Por otro lado, sobre la monografía o tesis en general, algunos comentarios. Uno es que son textos que son híbridos en términos de que son al mismo tiempo textos estudiantiles de formación, donde hay evaluación, gatekeeping, hay también una asimetría de poder entre el profesor y el estudiante, etcétera, etcétera, por un lado. Pero por otro lado, son textos expertos, son textos donde el que escribe se posiciona como un miembro de la comunidad ya pleno, porque va a ser el texto más importante y sofisticado que escriba en su carrera. Es de alguna manera el escrito donde demuestra que es parte de la comunidad profesional. Este doble rol es muy complicado porque al mismo tiempo te evalúan, te orientan, te castigan, y por otro lado te dicen que tenés que pretender ser experto, que tenés que hacer un aporte nuevo, que tenés que seguir todos los protocolos, pero cuando querés hacerlo como experto te dicen, no, usted no es experto, usted es estudiante, entonces demuéstreme que sabe, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es una característica compleja de las monografías. También una característica compleja de las monografías o tesis, tesinas, es que muchas veces o casi siempre es la primera vez que se hace. Entonces es distinto escribir un ensayo, una prueba donde ya se hizo muchas veces. Es un género nuevo. Entonces, como es un género nuevo, hay poco conocimiento y hay que ser mucho más explícitos en la enseñanza, porque esto nunca se hizo o se hizo poco. En tercer lugar, al ser un texto muy extenso y muy demandante, empieza a haber desafíos psicológicos. Me desmotivo, no sé, consigo trabajo y dejo de trabajar en esto. En muchos casos, los trabajos finales alargan la titulación, hacen que los estudiantes no se titulen. Entonces, una medida interesante que pueden hacer las instituciones es armar grupos de trabajo, cursos, con los estudiantes rezagados, atrasados, que tienen que 4, 5, 6 estudiantes escribir su monografía o tesis y acompañarlos explícitamente en ese proceso. De la misma manera, y cierro con esto, hay una responsabilidad de los docentes en que la expectativa sobre la monografía sea más clara. Y en ese sentido recomiendo que los profesores del departamento se junten y escriban un instructivo o protocolo de qué esperan de esa monografía, de forma tal que el estudiante entienda un poco qué se espera de él. Excelente.
Acho que respondeu a pergunta muito bem. Obrigada, Federico. Mais alguma questão, gente? É isso? Sim? Então, eu queria agradecer. Eu estou fora da câmera, então eu vou sentar de novo para agradecer. É porque eu fico professor de costas para a audiência, não dá. Então, vou ficar aqui como gentileza aos colegas, vocês me desculpem as costas. Pronto. Eu queria agradecer muitíssimo a participação de ambos, né? A Vera, que estava tudo certo para vir, ao Federico, que não pôde vir, mas tinha vontade, disponibilidade, gentileza de aceitar, mas eu guardei, você disse, né? Vamos fazer presencial, então está anotado, e agora tem testemunhas. Eu queria agradecer muitíssimo, contribuiu muito com as nossas reflexões. Eu estou saindo com um caderno aqui, além dos diversos textos que você mostrou, alguns deles eu já tinha lido, né? Enfim. É isso que eu posso dizer por agora. Acho que os dois palestrantes merecem uma salva de palmas.